Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. 4 de la tarde en punto, comienza la tarde fin de semana de NTN 24 y es domingo 22 de diciembre. Soy Carlos Alberto Figueroa. En nombre de Carlos Sánchez, director de este espacio, de todo el equipo periodístico y de producción, les doy la bienvenida. Tenemos una hora completa, 60 minutos para actualizarnos con lo que es noticia y vamos a comenzar. Tiroteo en una fiesta de la ciudad de Chicago deja 13 heridos. Militares e indígenas venezolanos se alzaron contra Maduro. Hubo enfrentamientos y se registró un muerto. México, la peor plaza en este continente para ejercer el periodismo. La cifra de comunicadores asesinados no bajó en este 2019. Incendios incesantes. Arde Australia. Las autoridades siguen en alerta. Vamos a comenzar con el desarrollo. Lo hacemos en Estados Unidos. Nuevamente, un hecho con armas de fuego causa temor en una parte de la población. 13 personas resultaron heridas, entre ellas 4 de gravedad, en un tiroteo registrado en el vecindario de Eaglewood, en Chicago. La balacera, que inició aproximadamente a las 12:30 de la madrugada hora local, se produjo dentro de una vivienda en la que se realizaba una celebración en honor a un hombre que fue abatido en abril. La policía informó que las víctimas tienen edades comprendidas entre 16 y 48 años. Las autoridades investigan ahora mismo este incidente. Han interrogado ya a 2 personas que se encontraban en el lugar. Allí, en ese sitio, incautaron un arma de fuego. Este incidente surgió de una disputa dentro de esa parte y esta fiesta se dio en memoria de un sujeto que fue asesinado en abril. Todavía estamos desarrollando detalles en lo que respecta a la investigación, pero como dije, fue un incidente aislado que surgió del interior de esta fiesta y salió luego a la calle. Hay 2 personas que son sujetos de investigación. Vamos hacia el sur del continente. Hay tensión en Venezuela por una sublevación de militares que fue apoyada por un grupo de indígenas. Esto se ha reportado en las últimas horas. El grupo pertenece a la etnia Apemona. Estaban armados, fueron liderados por un oficial desertor del ejército venezolano que se habría tomado las instalaciones del batallón 513 Mariano Montilla. Está ubicado en el municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar, en el suroriente del territorio venezolano. Ricardo Delgado, exalcalde de esa localidad, reportó los hechos a través de las redes sociales. Él dijo que en el asalto fueron sustraídos 112 fusiles AK-103, 9 pistolas 9 milímetros, 5 escopetas y municiones. Esto habría ocurrido en 2 sitios distintos. Los militares, los indígenas también huyeron y en la vía se encontraron con un puesto de control. Iban a bordo de una camioneta Hilux. Allí se generó un enfrentamiento que dejó un soldado muerto, otro herido. Este levantamiento tenía como objetivo, dice el exfuncionario local, acciones militares en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sublevación de oficiales, batallón 513 Mariano Montilla, y tomaron rehén al comandante y se dirigen a Santa Elena y están haciendo llamado a la población civil y a la GNB para que se unan al Ejército Libertador y se comience el cese de la usurpación. Precisamente nos acompaña Ricardo Delgado, representante de los indígenas Pemones, exalcalde de Gran Sabana. Escuchábamos lo que escribía en el tuit y vamos a ampliar esta información para saber qué ha pasado desde entonces hasta ahora. Señor Delgado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Un placer. Gracias por la cobertura que nos quieren hacer ante tanta desinformación y contrainformación que el régimen ha levantado desde esta madrugada cuando comenzaron de manera sorpresiva esta asociación de jóvenes indígenas con jóvenes oficiales de la Fuerza Armada leales a la República para lograr la liberación, por lo menos, del municipio Gran Sabana, que desde febrero de este año fue tomado por las fuerzas irregulares que maneja el régimen de Maduro. Las fuerzas irregulares nos referimos a agentes encubiertos desde el SIN, a agentes malandros, como llamamos en Venezuela, que están vestidos con uniformes de la Policía del Estado Bolívar, que llamamos CIPE, que son comandados por el gobernador, con el que usurpa la gobernación del Estado Bolívar. ¿Y por qué? ¿Por qué se toman estas acciones?
porque desde el año 2011 estamos denunciando la violación flagrante de la invasión a nuestras tierras, que desde la creación de una empresa minera y petrolera que está a cargo de militares, fueron entregadas las tierras indígenas para su explotación minera. De esa manera, en octubre y noviembre del año 2011 es que comienza la primera incursión de los militares en las tierras en el Alto Paragua. ¿Quiénes fueron presos? No fueron presos. Se entregaron las armas y fueron presos los capitanes indígenas, y están siendo perseguidos los capitanes indígenas. Y así ha sido la historia de este régimen con el usurpador Maduro. Y el año pasado, el 8 de diciembre, exactamente hace un año, llegaron 40 agentes de GECIN cubiertos como turistas en aviones privados. Igualmente ocurre una masacre en Canaima, muere Charlie Peñalosa, y hasta el sol de hoy no ha habido justicia, no hay ningún funcionario del DGCIN, mucho menos el responsable, el mayor Alexander Granco, y el mayor general Hernández Dala, que es el director de la DGCIN. Ninguno de ellos está siendo procesado por la justicia venezolana, que sabemos que no existe. Y luego, en febrero de este año, lamentablemente en mi comunidad, entonces llega un batallón del ejército, levanta las armas y con ráfagas mata a 3 personas y 12 salen heridos. Señor Delgado, hay ningún, sabiendo que hay un... Adelante. Usted nos da una amplia información, pero para nuestra audiencia en América Latina necesitamos ir a lo concreto. ¿Qué ocurrió en las últimas horas? Entendemos que hay grupos irregulares, usted dice, están financiados, ordenados por el régimen de Nicolás Maduro en la zona de la Gran Sabana, en el sur del país. Debemos decir, esto es una zona rica en minerales, en la que hay asiento de no solo indígenas pemones, sino de otras etnias. Pero queremos saber qué fue lo que ocurrió. Estas personas indígenas, junto con algunos militares, se tomaron unas armas, ¿para qué? Entonces, mira, lo que ocurre, lo que colmó el vaso, la gota del agua que colmó el vaso, fue la presencia de efectivos rusos instalando equipos, vendiendo la soberanía en tierras indígenas, en Canaima, en Luepa y en otras partes y en la Paragua. Entonces, y hasta el sol de hoy, todos los comerciantes, habitantes, indígenas, no indígenas de Santa Elena de Guairén son extorsionados a diario por funcionarios irregulares de este régimen. Y de alguna manera teníamos que tomar una acción de estos jóvenes oficiales y nuestros reservistas indígenas Pemón para tomar el control de los fuertes militares y de esa manera por lo menos liberar, dar una sensación de libertad y hacer un llamado al pueblo venezolano que despierte de ese letargo que todavía están esperando que venga algún redentor. Y nosotros responsablemente hicimos eso. Lamentablemente no se pudo tomar la Escamoto, que es la escuadra motorizada que está en Santa Elena de Guairén. Se fracasó ese punto, aun cuando los muchachos en Luepa lo habían logrado, y de esa manera fue que entonces llegó un enfrentamiento, resultando herido uno de nosotros allí en San Ignacio de Yurubani. Señor Delgado. Esa es la situación. Sí, señor Delgado, ¿usted nos puede explicar este operativo que usted dice de retomar instalaciones militares? ¿Esto no es un golpe de Estado? No, el golpe de Estado lo hizo Maduro en el momento que asumió la usurpación. ¿Cuántas personas formaban este grupo que quería retomar el control de esas instalaciones, de esas bases? Por lo menos eran 52 personas, entre jóvenes oficiales que estaban allí, sí, más el contingente de indígenas reservistas Pemón. ¿Cuáles fueron los puntos a los que llegaron, los puntos de bases militares, y por qué llegar directamente al parque de armas? La esencia de un fuerte militar es el parque de armas. Si neutralizas el uso de armas, pues tienes el control de todo el batallón. Entonces eran 2 puntos, el batallón de Luepa y la escuadra motorizada que está en Santa Elena de Guairén. Después de si hubiese tenido éxito esta operación y hubiesen logrado tener el control de las armas, de las bases militares, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Cuál era el objetivo general luego de quedarse con lo que ustedes dicen fue tomado por fuerzas externas, por fuerzas extranjeras? Bueno, primero llamar la conciencia nacional para que el pueblo venezolano, así como hicieron en Bolivia, salieran a las calles y pidieran la renuncia de Maduro y que las tropas rusas y cubanas salieran del país.
Y tenía que ser de esa manera un llamado que haríamos desde la Gran Sabana, habiendo recuperado nuestra soberanía sobre nuestras tierras ancestrales. Es decir, el objetivo final era sacar a Nicolás Maduro del poder. Sacar a Nicolás Maduro de la usurpación que está haciendo allí, porque cada día está vendiendo nuestras riquezas a los rusos, a los chinos y a los iraníes. ¿Ustedes se identifican con los ideales, con las ideas del gobierno interino que preside Juan Guaidó? ¿Ustedes comparten alguna estrategia? ¿Ellos conocían de esto que iban a hacer? Por supuesto. Nosotros desde el mismo principio, sin capucha, nos hemos identificado con el liderazgo de Juan Guaidó. Y desde Pero el él mismo sabía, él o algún funcionario del gobierno interino de la Asamblea Nacional que tomó las funciones ejecutivas a propósito de denunciar usurpación de funciones, usurpación del poder, ¿sabía lo que ustedes iban a hacer, lo que estaban haciendo, lo que tenían planeado? Todos sabíamos, él sabía y su equipo sabía. ¿Lo apoyaba? Claro que sí, porque la lucha es la misma. ¿Es suficiente en un país en el que algunas de las estrategias no han sido exitosas, no han tenido resultados, que 50 personas pudieran levantarse en contra del régimen de Nicolás Maduro? Quizás en número no era suficiente, pero lo que importaba es que como son grupos irregulares que están ocupando las instalaciones militares, ellos realmente no estaban preparados para eso. Y muestra de ello es que en efecto se tomó el control del UEPA, pero no se pudo tomar control de la Escamoto. Es decir, que lo que se ha venido denunciando y lo que hemos venido diciendo a las Fuerzas Armadas Nacionales, que están todos en inconformidad, saben que ahí están cubanos y están rusos y están iraníes y están palestinos allí, pero que no pueden hacer nada. Entonces alguien tiene que darle a conocer a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad internacional y a la comunidad nacional, de que sí es posible esta liberación. Pero tenemos que demostrarlo. Lamentablemente no lo logramos hoy, pero eso no quiere decir que se abandone el plan de la liberación de Venezuela. Es decir, esta operación sigue en marcha, ustedes tienen idea de hacerlo, pero le pregunto, usted está en Brasil, otras personas también salieron del territorio venezolano, debemos ubicar a nuestra audiencia, el Estado Bolívar es contiguo a la frontera con Brasil, pero ¿cómo lo pueden hacer entonces ahora desde afuera? ¿O usted siempre estuvo afuera? No, nosotros estamos desde afuera, desde adentro, organizándonos todos los días, estamos en esta lucha, no es una actividad de un solo día. Todos los días estamos pensando cómo tenemos que liberar primeramente Gran Sabana, porque no es aceptable. Yo fui en estos días pasados a Europa a denunciarle al Parlamento Europeo de que Nicolás Maduro está flagrantemente violando los derechos de los pueblos indígenas por una parte, y por otra parte está destruyendo el patrimonio de la humanidad, que es la Gran Sabana, que es el Parque Nacional Canaima, permitiendo el acceso a empresas mineras rusas, iraníes, para la explotación ilegal del oro. ¿Qué otras acciones inmediatas van a mantener? Digo, a propósito de lo que pasó en las últimas horas y de lo que ha dicho el régimen de Nicolás Maduro en distintas ocasiones, que habrá cárcel para quien se subleve. Bueno, es que él no tiene otra cosa que ofrecerle a Venezuela. Toda Venezuela es una cárcel. Todos estamos encarcelados. Y por eso de pasar de una cárcel a otra no tiene ninguna diferencia. Nosotros no podemos revelar por este medio, por supuesto, los planes que vamos a seguir. Pero sí quiero aprovechar para denunciar que en efecto se han llevado a nuestros hermanos de Cumaracapay, a Yahamir, a Fermín, a Frederick, a Leomar, a Alfredo, a Milkan y a Lisandro, y están todavía persiguiendo a otros hermanos nuestros solamente para presionarnos y que abandonemos esto. Pero no podemos callar ante la opinión pública nacional e internacional de que esta usurpación cada día, si lo seguimos permitiendo, va a seguir violando nuestros derechos ancestrales, la destrucción de nuestras tierras y, por supuesto, la entrega de la soberanía de Venezuela a fuerzas extranjeras. ¿Quiénes más lo respaldan este operativo, esta operación que ustedes han llevado adelante, dentro y fuera de Venezuela? Bueno, no voy a mencionar los que están adentro, pero todos los disidentes de la Fuerza Armada que están fuera de Venezuela en este momento están pendientes de cuál va a ser el próximo paso que va a ocurrir ahora en adelante para el cese de la usurpación. Señor Delgado, usted lidera ese grupo, usted comanda la operación para la liberación de los espacios que usted dice han sido secuestrados, confiscados
por agentes rusos, por grupos irregulares que responden al régimen de Maduro? Yo soy uno de los tantos líderes que existe en el pueblo pemón. ¿Quién más lo acompaña en ese liderazgo? Principal de esto, pero detrás de mí hay cualquier cantidad de líderes, mucho más jóvenes que yo, que se están encargando de ir poco a poco debilitando este régimen, sobre todo en la ocupación de nuestras tierras ancestrales en la Gran Sabana. ¿Dónde están los militares que le acompañaron, los que estuvieron en este operativo, en esta operación de liberación? ¿Están en Venezuela todavía? ¿Alguno ha sido detenido? ¿Alguno logró salir con usted? ¿Está en el mismo territorio brasileño? Algunos están conmigo, otros todavía están refugiados en alguna parte de los bosques de la Gran Sabana. Uno ha sido detenido, lo están torturando para que revele la posición de los demás que están allí. Y esa es la situación. Pero quiero decirles, es muy difícil cuando hay venezolanos que cuando observan este tipo de cosas piensan que es simplemente juego. La libertad de Venezuela no es ningún juego y simplemente se concentran en reclamarle a alguien como Juan Guaidó. Pero Juan Guaidó es el líder, pero los demás también somos líderes y tenemos que asumir nuestra responsabilidad y tenemos que cerciorarnos mucho de que hemos hecho todo cuanto podamos para que esta usurpación llegue a su cese. ¿Cuáles son, en líneas generales, los pasos en los que usted comulga o va en paralelo con el gobierno interino? Porque hasta este momento no había sido por parte de Guaidó, de los diputados de la Asamblea Nacional, de los funcionarios del gobierno encargado, una operación como esta, el objetivo o la vía para llegar al objetivo, que es el cese de la usurpación. Bueno, lo que pasó el 30 de abril lamentablemente fracasó y ahí estuvo personalmente el presidente encargado Juan Guaidó al frente de esa operación que lamentablemente fracasó por otras razones que no vamos a mencionar, pero quiero decir lo siguiente de manera clara. Tenemos todos los elementos posibles para que esta usurpación cese. ¿Qué ocurre con la Gran Sabana? ¿Por qué nuestro interés en la Gran Sabana? Porque el único comercio por donde están sacando el oro, recuerden que recientemente cayó un avión allí que estaba llevando el oro de Guasipati, están sacando por tierra, por trochas, y de esa manera se está financiando no la alimentación de los venezolanos, sino financiando los enchufados, los grandes enchufados de este régimen. Entonces, por lo tanto, si logramos recuperar Gran Sabana, sabemos que ellos van a pasar mucho trabajo como régimen y van a hacerse debilitados, por una parte. Y por otra parte, quiero decirle a la comunidad internacional, está el Tribunal Supremo de Justicia en exilio, tenemos a la fiscal, que muchos no comulgan, yo no comulgo con ella tampoco, pero está allí, podemos llegar aquí, y Juan Guaidó debe hacerse presente aquí y desde aquí despachar, formar gobierno, llamar a una unión nacional e internacional para entonces luego desterrar a este régimen asesino que no ha sido juzgado por la muerte de cada pemón que está ocurriendo desde que él está en el cargo. ¿Esta propuesta que usted está haciendo se la ha comunicado a Juan Guaidó y en caso de que sí, él le ha respondido? No hemos comunicado esto directamente, pero todo el equipo que está trabajando en eso sabe de todas las estrategias que nosotros hemos planteado en la mesa. Pues quiero agradecerle a Rafael Ricardo Delgado por esta información, por esta actualización que nos ha hecho desde la madrugada hasta ahora de lo que ha ocurrido y de lo que se ha sabido a propósito de esta sublevación. Comenzó con dirigentes o con líderes indígenas, etnia pemona, acompañados por algunos disidentes del ejército. Dice que van a continuar. Señor Delgado, gracias por la información, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta cobertura que nos han hecho a nosotros y siempre nos han apoyado en estas líderes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y seguimos. México es el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo. Según el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras, en lo que va de este 2019 se han registrado 49 asesinatos de periodistas en el mundo, 14 de ellos en nuestra región. México encabeza la lista con 10 comunicadores asesinados. Le sigue Honduras con 2 casos y luego Colombia y Haití con 1. El reporte indica además que este año 57 reporteros han sido secuestrados, 389 encarcelados. La ONG alerta que América Latina es una región tan peligrosa como Oriente Medio para el ejercicio de este oficio.
Para hablar de este tema, saludamos en Ciudad de México a Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en territorio mexicano. Bienvenida a la tarde, fin de semana. Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a Carlos Alberto y al auditorio de NT24. Gracias por estar con nosotros. México está a la cabeza en América Latina como el país más peligroso para ejercer el periodismo según Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué factores contribuyen para este clima de peligro en relación con el ejercicio del periodismo? Bueno, uno de los primeros factores que contribuyen a este clima de riesgo para los periodistas en México es este contexto de impunidad que ha prevalecido durante muchas décadas en México y que no ha logrado retroceder. Es una impunidad que está enraizada fuertemente en muchos espacios de las instituciones de procuración de justicia, en las no investigaciones de los ataques a periodistas y en las condiciones de inseguridad en las que se ejerce el periodismo en México. Yo dejaría estos dos elementos que me parecen relevantes de por qué esta situación se mantiene en México actualmente. ¿Hablamos en general de un tema de crimen organizado o por razones políticas o directamente relacionadas con el ejercicio del oficio? Bueno, la verdad es que yo siempre he dicho que hay un hilo muy delgado entre estos dos actores, pero desde luego que el factor político es un factor importante. Son los actores que prevalecen en un alto porcentaje en ataques a periodistas, más del 60 al 70%, y obviamente el crimen organizado es uno de los actores más violentos y más visibles por el grado de violencia con el que se manifiestan hacia periodistas, pero estos dos actores, se mantienen constantemente y tampoco han logrado disminuir su actuar en los ataques a periodistas. ¿Cuántos de los casos de periodistas asesinados en territorio mexicano han sido resueltos por la justicia? Bueno, la verdad es que a la fecha no tenemos un porcentaje. Podemos contar algunos casos a nivel local que han resuelto algunas fiscalías locales. Podemos hablar de uno o dos casos que han tenido sentencias, pero obviamente son sentencias que se han resuelto en las fiscalías locales. Ninguno de estos se ha resuelto en la Fiscalía Federal, por eso es que Reporteros Sin Fronteras hemos señalado que hay un más de 90% de impunidad en los asesinatos de periodistas y un 100% en el caso de los periodistas desaparecidos. Este último es uno de los casos más dramáticos en México, que tiene 21 periodistas desaparecidos y que hasta la fecha ninguno de ellos ha sido localizado y sus familiares siguen esperando una respuesta. Entonces, este es uno de los casos más tristes, más terribles, porque bueno, la desaparición forzada, las desapariciones en sí no tienen una respuesta por parte de la justicia. Entonces, ¿es la impunidad, hablando de la inacción de la justicia, la que hace que se replique este esquema de violencia contra los comunicadores, que no haya castigo para nadie por asesinar a un periodista que busca la verdad y que busca mostrar la verdad? Sí, lo que nosotros hemos logrado detectar en todos estos años, en estas décadas, es que si la impunidad se mantiene, si la impunidad prevalece en los ataques a periodistas, sean amenazas, hostigamientos o asesinatos, desde luego son mensajes hacia los perpetradores de que estos ataques se pueden seguir cometiendo, que al fin no hay un costo para estos perpetradores de estos ataques. Entonces, es un mensaje terrible para los periodistas porque no ven que esta impunidad disminuya, pero es un mensaje de los perpetradores para seguir cometiendo este tipo de ataques hacia periodistas y hacia medios de comunicación. Entonces, la impunidad tiene varios elementos y uno de ellos es fundamentalmente la no acción de la autoridad. ¿Usted cree que este clima de violencia está haciendo, y además del de impunidad, que los periodistas abandonen este oficio? ¿Han investigado particularmente esto? No tenemos, una cifra
total de esto, pero sí hemos detectado que hay periodistas, por ejemplo, en el caso de los periodistas desplazados, pues desde luego hay muchos periodistas que se han tenido que desplazar y obviamente gran parte de ellos ya no siguen ejerciendo su profesión. Es el caso, por ejemplo, también de los periodistas mexicanos que se han exiliado en otros países como en Estados Unidos o en España o en Francia, que pocos de ellos continúan desarrollando su actividad periodística, pero el caso de los desplazados internos acá en México, también muchos de ellos no siguen ejerciendo su actividad por falta de condiciones para seguirlo haciendo, aunque también reconocemos que hay periodistas que lo siguen haciendo con esfuerzos enormes para continuar haciendo su trabajo desde el desplazamiento o desde el exilio. Esta es una situación que nos parece importante destacar porque es algo que no vemos que pueda detenerse a corto plazo. Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en territorio mexicano. Este balance, por demás triste, en el 2019, en el que no se pudo bajar esa cifra de comunicadores sociales, periodistas asesinados en territorio mexicano. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el programa, al volver la economía en Venezuela. Vamos a hablar del cierre del 2019, que ocurrió otra vez con cifras rojas. Venimos con esto y más, no se aparten. Seguimos con más del programa en este domingo. En Venezuela es cada vez más difícil adquirir la canasta básica que cuesta, escuchen esto, más de 5 millones de bolívares, que es la moneda local. Eso equivale a unos $150 aproximadamente. Las cifras corresponden al Centro de Documentación y Análisis Sendas. La organización explica que un hogar con 2 personas trabajando, 2 salarios mínimos y con bonos de alimentación solo puede comprar comida para 4 días del mes. El Sendas destacó que una familia venezolana requiere de al menos 37 salarios mínimos para la compra de todos los productos que contiene la canasta venezolana. En esta parte del programa nos acompaña Henkel García, economista venezolano, director de la firma Econométrica. Bienvenido a NTN 24. Buena tarde. Igual para mí. Más de 5 millones de bolívares cuesta la canasta básica en la moneda de Venezuela, según el Sendas. A partir de esta diferencia que hay entre el sueldo mínimo y el costo del paquete de alimentos, servicios básicos, pudiéramos decir que la mayoría de las familias en Venezuela vive en la extrema pobreza. Bueno, y no solo eso, sino también la causa del gran éxodo que hay en Venezuela. Una economía que se ha hecho muy pequeña, una economía que ofrece un poder de compra muy bajo para la gente. Y bueno, y eso es uno de los principales motivos del éxodo de la gente y también de la precariedad con que muchas familias venezolanas viven acá. Lo que sí hay que acotar algo, ¿no? Porque internacionalmente se toma como referencia el salario mínimo. Sí hay que decir y destacar que el salario mínimo, sobre todo para el sector privado, el sector público y los pensionados, es algo distinto. Pero el sector privado está pagando más que el mínimo legal. Es decir, todavía sigue siendo un salario bajo. Lo que nosotros hemos podido rescatar en Econométrica o sondear en Econométrica es que esa parte baja de la nómina de las empresas está cerca de los $30. Pero bueno, igual es insuficiente para el costo de la vida en Venezuela, pero sí, hay que destacar eso, que es un salario bajo, pero no es $7, $10, como a veces uno oye por allí. El sector privado está haciendo un esfuerzo tremendo, pero en medio de las circunstancias no da para pagar más de $30, $40 para esa parte baja de la nómina de cada empresa. Para nuestra audiencia en América Latina, ¿hay un término que pueda definir el proceso económico en general que vive Venezuela o el tema particular de la inflación? Cuando se habla de millones % de inflación, uno no lo puede entender. Sí, bueno, es de librito, este proceso hiperinflacionario. De hecho, hay un autor que es el que es de mayor referencia, que es Kagan, que describe el fenómeno venezolano o el fenómeno de la hiperinflación, y el caso venezolano no escapa de estas mismas características que este autor desarrolló.
También es algo muy normal, y esto ha ocurrido en otras economías de la misma Latinoamérica, el proceso de dolarización producto de esta misma hiperinflación. Lo que sí es que hoy estamos en una etapa algo extraña porque estamos en una inflación mucho más desacelerada que el año pasado. Seguimos estando en hiperinflación desde el punto de vista técnico, pero la gente se empieza a preguntar, oye, esta desaceleración de la inflación, todavía tenemos una inflación alta de 20, 30, 40 puntos porcentuales cada mes, pero bueno, es muy distinto a los 170, 200 puntos porcentuales que veíamos meses atrás. La gente se pregunta, ¿es esto creíble? En el caso brasileño, que vale la pena destacar, el caso brasileño tuvo 2 picos de hiperinflación. El caso venezolano pudiese asemejarse a esto, pero sí, esto es algo ya muy estudiado, y la característica de la hiperinflación venezolana también va acorde con lo que se estudia académicamente y también con otros casos en la práctica que han ocurrido a lo largo del planeta y también específicamente en la misma Latinoamérica. Usted hablaba de lo que hacía la empresa privada, que no paga el salario mínimo establecido por el Estado venezolano. Se vive una dolarización, algunos pagan de hecho en moneda extranjera, pero esta dolarización, digamos que es implícita, no es oficial, no es reconocida. Pero Nicolás Maduro dijo hace como 2 semanas, bienvenida a la dolarización. ¿Al régimen le convendría realmente dolarizar el país? Quizás sí. De hecho, la misma dolarización está informal, no formal o de facto, como lo quieras llamar, pienso que ha tenido hasta un efecto positivo, tanto así que el mismo Maduro lo ha reconocido. O sea, el chavismo pasó de decir que el dólar era un papelito sin respaldo a darle un espaldarazo a este proceso de dolarización. Pero lo que no veo es que haya una dolarización legal. O sea, el tema de las sanciones pesa muchísimo. Yo no veo realmente que haya una dolarización legal, que esa sí le pudiese beneficiar más al gobierno. Esta le beneficia sí porque le da algo de dinamismo a la economía venezolana, pero finalmente no le genera recursos por el tema de las sanciones, y también tiene algo perjudicial para el funcionamiento del Estado, que es que buena parte de la economía también se informaliza. Al no tener ningún tipo de seguimiento, hacer transacciones que son efectivas, que pudiesen tranquilamente estar a las sombras de la parte legal, de la actividad económica legal, eso por supuesto no beneficia al gobierno. En definitiva es una burbuja en la que viven algunos que tienen cómo sobrevivir con la moneda extranjera. Pero el régimen, ¿cómo sigue adelante frente a esta crisis económica? Tomando en cuenta lo que usted ha mencionado de las sanciones internacionales, ¿qué factores sí juegan a favor del régimen de Maduro? Bueno, sí, yo creo que allí sí una coordinación, una falta de coordinación entre los diferentes sectores de oposición, eso juega, pero realmente es un gobierno que a la fuerza se ha mantenido, literalmente a la fuerza. Y vuelvo y cito lo de 2017. 2017, acá cuerpos de seguridad asesinaron a personas. La represión te consolida, y una represión tan dura como la que vivió el venezolano, eso por supuesto atornilla el poder. Claro, con una característica ya pública y notoria como una dictadura abierta y sin reconocimiento de buena parte de la comunidad mundial. Pero es así, o sea, te atornillas y te mantienes a la fuerza literalmente. Es difícil mantenerse en Venezuela para el ciudadano. Es difícil creer que no va a ser peor. Quien le habla en el 2013 abandonó la que fue su casa por años y creía que nada podía ser peor. Han pasado casi 7 años y definitivamente la historia me dice a la cara que sí se podía. Si este 2019 parecía horrible, el 2020, ¿cómo puede ser? Oye, 2020 es un año complejo como todos. Este pragmatismo económico del gobierno que ha permitido cierto alivio, esto yo creo que se va a mantener durante 2020. No va a generar las condiciones necesarias para una recuperación franca de la economía venezolana, pero sí va a ser un cambio de ambiente económico. Creo que va a haber muchas noticias también en lo político. Lo político yo lo veo muy dinámico durante 2020. Quizás haya hasta negociaciones que hoy por hoy debe haber negociaciones que no son a la luz pública. Estados Unidos ya muestra un cambio de posición y de aproximación a la crisis venezolana, y yo creo que eso también va a determinar la dinámica política durante 2020. Entonces va a ser un año
que quizás nos traiga sorpresas tanto en lo económico como en lo político, principalmente en lo político, que abriría las puertas a un desempeño económico algo mejor de lo que ya venimos trayendo y algo muy lamentable de los últimos 6-7 años. Ojalá así sea. Henkel García, economista venezolano, director de la firma Econométrica, gracias por haber estado estos minutos con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Seguro, un gusto siempre de serles útil. Hasta pronto. Vamos a hacer la última pausa en el programa. Regresamos con las noticias del mundo hoy y además les mostraremos los videos más vistos durante esta semana que hoy culmina. Quédense ahí. Comenzamos el repaso por las noticias del mundo hoy en Europa, continente ahora mismo golpeado por la inclemencia del clima y estragos en España, también en Portugal. Además, la costa sur de Francia es afectada por una poderosa tormenta. Mares agitados e inundaciones son los efectos de Fabienne. Un testigo presencial publicó este video en redes sociales que deja ver las fuertes olas en la región costera de Arcachón. El temporal también ha generado intensas lluvias en la región, dejando daños generalizados. Se prevé que los efectos de Fabienne continúen para la celebración de la Navidad. Continúa la emergencia en Australia por los incendios forestales. Según las autoridades, las llamas ya consumieron cerca, escuchen esto, de 3 millones de hectáreas. Eso es equivalente a la superficie total de Bélgica. En la costa oriental del país, los ciudadanos padecen por una ola de calor abrumadora, mientras que la ciudad de Sydney está cubierta por el humo de las conflagraciones que arden en el norte, en el sur y en el oeste. Cerca de 3.000 bomberos están trabajando para sofocar las llamas, mientras que el gobierno contempla medidas de emergencia para ayudar a los afectados. La situación delicada más reciente se vivió en Nueva Gales del Sur cuando una tormenta de fuego arrasó una zona residencial. Una densa niebla envuelve la provincia de Hebei en el norte de China. El fenómeno causó la interrupción del tráfico y obligó el cierre de varias autopistas. La niebla redujo la visibilidad hasta en 20 metros en varias zonas. El servicio meteorológico declaró alerta amarilla. Seguimos en Asia, en Hong Kong, miles de manifestantes se tomaron varios centros comerciales. La policía detuvo a quienes rompieron vidrios y causaron destrozos en los locales. Los comerciantes cerraron sus puertas y las autoridades dispersaron las protestas antigubernamentales. Los oficiales encontraron en medio de este operativo varias armas de fuego. Volvemos a Europa para hablar de Barcelona, en España, donde también se adelantó una manifestación. Los pro-independencia se tomaron las calles llevando antorchas para pedir la liberación de los líderes separatistas catalanes que están tras las rejas. A ellos los consideran presos políticos. Los manifestantes también utilizaron arengas como "No estamos todos, faltan los presos". Aprovecharon este evento para pedir una amnistía y que regresen quienes permanecen en el exilio obligado, entre ellos el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Alerta en un mercado navideño de Alemania. Una plaza en Berlín fue evacuada por la supuesta presencia de un objeto sospechoso, según informó la policía de la capital. La situación de caos obligó además a interrumpir un evento que se celebraba en la iglesia memorial Kaiser Wilhelm. Esto está situado a un costado de la plaza. Posteriormente, las autoridades informaron, luego de revisar la zona, que no había ningún objeto que representara un peligro. El video que ahora van a ver fue grabado por una cámara de seguridad en un museo y muestra ese extraño movimiento de una vitrina que cubre un fragmento de un meteorito. Aquí está. Y ahora van a ver la reacción de un grupo de mujeres luego de que a pocos centímetros de donde ellas estaban, un lujoso yate chocó contra un puente.
22 de diciembre. No queremos despedirnos en los días previos a la Navidad sin dejar algo de esta celebración cristiana, el nacimiento de Jesús. Son muchas las iglesias alrededor del mundo que envían mensajes y recrean la Natividad. Queremos compartir con ustedes un trabajo audiovisual. Fue realizado en Colombia en la representación del día más importante para el cristianismo. Disfrútenlo. Hoy escuché una historia que cambió mi corazón. Desde el gran regalo de la Navidad. Había una vez una niña muy linda que fue escogida para traer el gran regalo. Ella se llamaba María y a ella le gustaba el campo y jugar con las flores. Hasta que un día un lindo angelito se le apareció y le dijo: así lo escogíla del cielo para traer tu barriga a un lindo bebé, y él será el gran regalo para todo el mundo. María se iba a casar con un muchacho muy bueno, era José. El ángel también se le apareció y le dijo: no tengas miedo, el bebé que está en la barriga de María es el Hijo de Dios. Después de eso, él llevó a María a un largo viaje y estuvieron por largo tiempo conversando sobre el bebecito que estaba en la barriga de María. Hablaron de cómo iba a ser el color de sus ojos y por si acaso y él iba a ser con velo o quién sabe qué más cosas. Ahí ellos llegaron a Belén. El bebecito Jesús estaba listo para nacer. Pero puede que Jesús no tenía en dónde nacer. Todo el mundo le decía: no tengo cupo, está lleno, aquí no. Y Jesús no tenía ningún lugarcito para nacer. El único lugar que ellos pudieron encontrar fue una cabaña en donde habían unos animalitos. Y golpearon la puerta. Y aparece y vio ahí muy especial. Contada hecha esta recreación con los inocentes, con los niños. Nos llegan estas imágenes desde Colombia y con ellas finalizamos la tarde fin de semana de NTN24. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, @latardenetn24, mi cuenta @CarlosAFigueroa. Con gusto leo sus comentarios. Gracias por habernos acompañado. Feliz semana para todos.